Somos Bupec, crece con nosotros. Buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos más a un diplomado que estamos ofreciéndoles para que puedan seguir capacitándose, para que puedan seguir aprendiendo y para que puedan seguir adquiriendo habilidades que sin duda les van a ayudar en todo su ámbito laboral. Me da mucho gusto darles la bienvenida, poder inaugurar este diplomado. Estoy junto a una increíble ponente, la licenciada Diana María López García, quien es estudiante, estudió la licenciatura de enfermería y de hecho creo que toda su carrera es una hija de la UAP, la llamaríamos, porque tanto la maestría como la especialidad, como todos los estudios que tiene han sido por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ella es especialista en el área que estamos tratando el día de hoy, perinatalología, y pues bueno, también tiene una maestría en enfermería y administración de enfermería. Pues como sabrán, tiene una persona que está preparada académicamente muy bien, de hecho actualmente es ponente de UPAEP, está trabajando en lo que es el Hospital de la Mujer y el ISSSTE. Entonces, pues bueno, aprovechen siempre cada uno de los ponentes que vamos a estar teniendo porque de verdad que recuerden que lo más valioso que puede uno aprovechar es la experiencia que nos van a brindar. Más que el conocimiento que sabemos que podemos adquirir en los libros, es la experiencia que ellos a través de los años, a través de su esfuerzo, han ido generando y por eso están acá, por su expertise. Les agradezco mucho la confianza que han tenido en Bupec, que nuevamente los tengamos por acá. Nosotros ya saben que estamos muy comprometidos con ustedes de entregarles lo mejor y entregarles con mucha calidad. Cualquier situación que surja durante el diplomado, no duden en ningún momento en contactarnos. El equipo siempre va a estar muy gustoso de recibirlos, recibir sus mensajes y atenderlos. Sin más, y en nombre de la doctora Maribel, que por cuestiones laborales no pudo acompañarnos el día de hoy, como sabrán algunos de ustedes, la doctora hoy tiene un puesto administrativo bastante importante a nivel nacional como una jefatura de enfermería, por lo tanto no nos pudo acompañar. Sin embargo, le mandamos un fuerte abrazo, les manda un fuerte abrazo a todos ustedes, igualmente les manda muchas felicitaciones y cualquier situación durante todo el tiempo del diplomado también pueden acceder y poder platicar con los doctores, con las enfermeras, con los licenciados y con todos los participantes de este diplomado. Quiero inaugurar para poder dar inicio a este diplomado y a una plática que seguramente va a ser muy interesante y por favor, si ustedes conocen personas que quieran aprender más de este tema, todavía están en tiempo de inscripción, compartan esta información, todavía poseen descuentos, así que compartan el hecho de que pueden aún entrar a este diplomado. Sin más, siendo las 3 de la tarde con 15 minutos, vamos a dar inicio a esta primera plática, vamos a dar por inaugurado este evento y voy a dejarlos con esta excelente ponente. Muchas gracias nuevamente. Gracias a usted, doctor. Y antes de iniciar, ¿les gustaría dar unas palabras, por favor, a todo su gremio? Por supuesto. Buenas tardes a todas, y creo que son todas mujeres, ¿verdad? Sí. Sí, al parecer. Al parecer. Bueno, compañeras, pues estoy muy feliz. Le comentaba al doctor que me da mucho gusto que existan profesionales de la enfermería que estén interesados en capacitarse en esta área tan importante de la enfermería, ¿no? Como es la enfermería perinatal. Una de las áreas más nobles, más sensibles, ¿verdad? Porque tenemos a nuestro cargo al binomio, es más al trinomio madre, hijo, padre, y toda esta susceptibilidad que llegan a tener, ¿verdad? Y todos los cuidados de enfermería que existen en torno a, y actualmente pues nuestra especialidad tiene mucho auge y estamos tratando de que desarrollar muchas más habilidades a nivel no solamente nacional, sino también internacional. Hay una gran proyección en torno a esta especialidad y pues en torno a estos diplomados. Entonces les agradezco mucho que tengan a bien capacitarse con un diploma de enfermeras perinatales. Estoy sumamente feliz. Gracias por la invitación, gracias a la doctora Maribel Pérez Marín por tener la confianza en una servidora de iniciar estos cursos, este diplomado. Entonces, pues, muchas felicidades a todas y todos por haberse decidido por esta grandiosa especialidad. Pues
Muchas gracias por sus palabras. De hecho, es importante que ustedes tomen en cuenta cada uno de los detalles que comentan y aprovechen siempre el seguirse actualizando y aprendiendo. Los dejo con la licenciada, por favor, y estamos a la orden, tanto el equipo y yo. Nuevamente, bienvenidos y gracias. Buenas tardes, compañeras. Pues nuevamente me presento. Soy Diana María López García, a sus órdenes. Estoy feliz por estar en este foro que me permiten BUPEC, me permite la doctora Maribel Pérez Marín, y pues sobre todo feliz por compartir con ustedes este tiempo tan valioso. Sé que implica inversión en todos los aspectos, pero estoy segura que van a salir muy complacidas con todo estos temas que se van a abordar en este valioso diplomado. Es una excelente área de oportunidad actualmente estudiar enfermería perinatal por todo lo que implica, todos los cambios y los avances que actualmente nos están involucrando a los profesionales en estas áreas. Entonces, pues siéntanse como en su casa, ¿verdad? BUPEC también es una gran empresa, ¿verdad?, que nos ayuda a actualizarnos. Entonces, pues vamos a dar inicio a estas pláticas. Yo voy a estar con ustedes 3 sesiones, entonces, pues lo que necesiten, estoy a sus órdenes. Más adelante les voy a dar mi correo electrónico, les voy a proporcionar también mi número telefónico, y obviamente también a través de BUPEC vamos a estar en contacto. Entonces, les doy la más cordial bienvenida por estar presentes en este momento. Me gustaría pedirles de favor que se presenten, porque pues también quiero saber de dónde vienen, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? ¿En qué estado radican? ¿En qué hospital trabajan? ¿Y por qué decidieron estudiar este diplomado en salud perinatal? Entonces, vamos a empezar por lo que nos menciona aquí en nuestra pantalla. Gabriela. Sí, buenas tardes, maestra. Muy buenas tardes, Gaby. Compañera. Buenas tardes. ¿Nos puedes apoyar presentándote con estos aspectos que le solicito? Su nombre, en qué ciudad radican, en qué hospital y por qué decidieron estudiar salud perinatal. Sí, claro. Mi nombre es Gabriela, tengo 24 años, actualmente radico en la Ciudad de México y trabajo orgullosamente en el Hospital Materno Iguarán, en la Ciudad de México. Y pues para mí es un placer el primer diplomado que yo estoy tomando en salud perinatal. Lo hago más que nada como para acabo de terminar mi licenciatura. Profundizar un poco más. Claro, perfecto. Muy bien, Gaby, bienvenida. Gracias. Bonita tarde. Lupita Guerra, por favor, preséntate. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Guerra, tengo 29 años, soy de Puebla. Actualmente en un hospital de supervisión, trabajé 10 años en el Hospital General de Cholula. Perfecto. Me interesó este diplomado porque por conocer con mi especialidad, me llegó la oportunidad de diplomado, me interesa el perinato y es una de las carreras más me gusta la posada. Perfecto, bienvenida, Lupita. Imelda Pérez, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Imelda Pérez Poteconti, soy de Tlaxcala. Por el momento no trabajo, de hecho soy egresada de la licenciatura de enfermería, entonces me interesa mucho este diplomado por más que nada actualización. Ok. Muy bien, muchas gracias, Lupita. Perdón, Imelda, bienvenida. Gracias. Carla, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla Sánchez. Soy trabajadora del ISTEC. Estudié la licenciatura en enfermería y obstetricia. Hace 2 años egresé de la carrera. Sinceramente me gustó la especialidad en obstetricia y quisiera implementar más a mis conocimientos. Y pues
sí, o sea, es el primer curso diplomado que tomo de Peri, me gustaría aprender más. Muchas gracias. Perfecto, bienvenida. Gracias a ti. Muy bien. Katia. Katia, por favor, te escuchamos. Katia, creo que no nos escucha Katia. Bueno, continuamos con Luz América. Luz América y Katia, ¿andan por allí? Hola, Luz América. Hola. Perdón, Katia, hola. Bienvenida, Katia. Te escuchamos. Actualmente trabajo en la Universidad de Guadalajara, desde aquí del Estado de México, y pues a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el perinato, y pues más que nada es para que estén los temas que se abordan en esta especialidad. Excelente, muy bien. Muchas gracias, bienvenida. Me falta Luz América, ¿está conectada? ¿Nos escuchas, Luz? Bueno, seguramente tendrá algunos inconvenientes con la tecnología, ¿verdad? Bueno, es parte de estar en este tipo de proyecciones, ¿no? Entonces, pues bueno, compañeras, vamos a dar inicio. Les doy nuevamente la más cordial bienvenida, esperando que este diplomado sea muy productivo para todas ustedes, que se lleven los más importantes conocimientos que existen y pues sobre todo tengan posteriormente esa espinita de desarrollar una especialidad como tal, ¿no? De posgrado. Entonces, poco a poco, como dicen a veces, el dinero, el tiempo, ¿verdad? La familia y todo esto nos impide, pero bueno, esto es un gran paso. El tener un diploma nos hace también ser profesionales de la enfermería diferentes, ¿verdad? Con mayores intereses. Además también que en un futuro esto es muy importante, ¿verdad? De estudiar. ¿Por qué? Porque está muy próximo a que se reconozca como tal la enfermería perinatal, ¿no? Y entonces pues eso habla de situaciones económicas importantes para nuestra familia, además de un desarrollo mucho más importante para los profesionales de enfermería. Entonces pues vamos a dar inicio. Vamos a abordar dos temas importantes en esta sesión. El primero de ellos corresponde a la calidad en los servicios de enfermería y partería, y posterior al receso vamos a abordar lo que corresponde a la cartilla perinatal. Entonces, vamos a dar inicio a esto y recordando, ¿verdad? Sobre todo, principalmente conceptos especiales. ¿Me podrán activar el señalador, si me hacen favor? Hay algunas cuestiones aquí con el señalador. Un minutito. Un minutito, ya saben que son cuestiones a veces técnicas, es parte de, estamos dando inicio al diplomado, entonces esto suele suceder a veces, ¿no? Entonces, sí, claro. Bueno, pues en lo que esto da inicio, quisiera comentarles primeramente, ¿verdad?, la importancia que tiene ser enfermeras perinatales o enfermeras parteras. Actualmente la enfermería también es conocida como enfermera partera profesional. Entonces tienen muchos avances en relación a esto, les decía, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel nacional. Las enfermeras perinatales, gracias, muy amable, tienen o tenemos, ¿verdad?, un gran compromiso, sobre todo con quienes, pues con la población más vulnerable. Les decía, este trinomio madre, hijo, padre, que es tan susceptible en esta etapa de la vida y que finalmente está planeando, es
el tener un hijo es un proyecto de vida, ¿no? Es un nuevo ser que esta familia, ¿verdad?, está formándose, y entonces nosotros tenemos que brindar los cuidados de enfermería específicos para que esta familia se inicie en las mejores condiciones, ¿no? O continúe en las mejores condiciones. Sabemos que un hijo es un proyecto de vida, y entonces debemos de brindar a la sociedad también individuos sanos. Y eso es justamente lo que hacemos las enfermeras perinatales. Entonces aquí les traje una definición de lo que es una enfermera perinatal. Hay como tal algunas, no, si ustedes se van por ejemplo a la literatura, están como muy escuetos, ¿verdad? Muy escuetas las definiciones, pero existe un proyecto de norma oficial mexicana que más adelante lo vamos a abordar de una forma muy breve, porque pues también no disponemos de mucho tiempo, pero en su momento les voy a pasar el documento para que ustedes lo visualicen. Y esto es todavía proyecto, así es denominado, porque se encuentra en el Senado. Desafortunadamente, con la cuestión de la pandemia, ¿verdad?, no se ha podido tener mucho pues auge por parte del Senado, y que se reconozca como tal lo que es una enfermera perinatal a nivel legal, a nivel económico, ¿verdad?, por parte de las autoridades correspondientes. Y todavía es un proyecto de norma oficial mexicana para enfermería. Ustedes saben que existen normas oficiales mexicanas ya como tal para nuestra profesión, y es justamente una de estas la que está en la mesa del Senado para su revisión y sobre todo para su aplicación. Entonces, las enfermeras perinatales ya estamos definidas en este proyecto de norma oficial mexicana, y nos dice que es la rama de la enfermería que se encarga del estudio de las etapas pregestacional, embarazo, trabajo de parto, puerperio y la persona recién nacida, así como del niño hasta los 2 años de edad. Y esto les enfatizo, compañeras, porque cuando yo estudié enfermería perinatal, ya tengo, yo creo, como cerca de 15 años que estudié esta maravillosa especialidad, y recuerdo que nos decían que solamente era el niño hasta los 28 días, como lo marca la norma oficial mexicana 007, ¿no? Actualmente esto se extiende. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, las enfermeras perinatales, que hemos sido ocupadas, ¿verdad?, no solamente en lo que es las áreas de tococirugía, en lo que es las áreas de hospitalización, en lo que es las áreas de neonatología. Sí, y no solamente, por ejemplo, en las áreas de neonato abordamos al niño hasta los 28 días. No tenemos niños, por ejemplo, que se van más allá y entonces por sus complicaciones están alrededor de 6 meses. Incluso, ¿verdad?, hemos llegado a tener chiquitos de 8 meses que han estado con nosotros, ¿verdad? Pero además no solo se queda aquí, sino que debemos de darle seguimiento a este pequeño, ¿no? Y entonces por eso es que la norma oficial mexicana, o este proyecto de norma oficial mexicana, nos marca que hasta los 2 años de edad debemos de tener la continuidad del cuidado en nuestros pequeños pacientes. A su vez, esto no solo implica, ¿verdad?, a la persona recién nacida, sino también a la madre. Y hay algo aquí que seguramente nos señala, pero que debemos de tomar en cuenta, y siempre les comento a los compañeros que tengo la oportunidad de compartir estos momentos. Ustedes saben que el niño pues no se hizo solo, ¿verdad? Influyó un varón para ello, y entonces no solamente debemos de contemplar al binomio, como aquí lo observamos en nuestra diapositiva, sino que debemos de contemplar al trinomio, ¿verdad? Porque debemos de conocer también cuál es las características propias de este varón, ¿no? Su herencia, los antecedentes heredofamiliares, la vida incluso del varón en relación a todo tipo de antecedentes, ¿no? Porque de eso va a depender que se tenga a un niño en las mejores condiciones o que nos enfrentemos a complicaciones. No solo la madre influye, ¿verdad?, para que venga un nuevo ser al mundo sano o un nuevo ser enfermo, ¿no? Sino que aquí influyen
estos dos actores especiales y principales, ¿no? Entonces, por eso les comento que deben de recordar ustedes que las enfermeras perinatales abordamos no solamente al binomio, sino al trinomio. ¿Cuál es este trinomio? Madre, hijo, padre, ¿sí? Entonces, mediante la aplicación del método enfermero, ustedes saben que actualmente, como licenciadas y licenciadas en enfermería, sabemos que pues debemos de aplicar este método enfermero, ¿verdad? Lo estamos aplicando cada día en nuestro quehacer profesional, siempre que estamos en contacto con un paciente, incluso no solamente en el entorno hospitalario, ¿verdad? Sino en nuestro entorno, en nuestro propio entorno familiar, ¿verdad? Llegamos a ocupar este método enfermero. ¿Se acuerdan ustedes de cuáles son las etapas del método enfermero? ¿Quién me puede apoyar mencionándomelas así en corto? ¿Alguien levanta su manita? Sí, por supuesto, Gaby, lo que nos estás mencionando, al finalizar compartiremos las presentaciones, por supuesto. ¿Alguien levanta su manita? ¿Ok? Sí. Excelente, perfecto, Gaby, muy bien. Entonces recordemos, ¿verdad?, que actualmente este método enfermero pues ha tenido también incorporaciones, ¿no?, de otras cuestiones que también más adelante vamos a ver, y bueno, ya con detalle lo verán en la materia de proceso enfermero. Y pues la importancia que tiene la aplicación de este método en la salud materno-infantil, en la salud perinatal. Entonces, sí queda claro lo que implica estudiar enfermería perinatal a través de esta definición, todo lo que el abordaje holístico que vamos a dar a nuestros pacientes. ¿Sí? Ok, Lupita, muchas gracias. ¿Alguien tiene dudas? ¿O le gustaría incorporar alguna parte? Igual también, ¿no? ¿No? Ok. A César, ya vi a César. César también. Muy bien, bienvenido, César. Ah, no, César es Bupé, ¿verdad? Perdón, discúlpenme. Bueno, entonces, pues obviamente como estamos hablando de calidad tenemos que reconocer algunos conceptos, y pues hay uno muy básico, ¿verdad?, de Avedis Donavedian, que es justamente uno de los primeros en definir la calidad, ¿no? Ya sabemos que es una definición antigua, pero nos sigue sirviendo porque pues la definición como tal no cambia, ¿verdad? Cambia un poquito más en palabras, en contextos, en percepciones, ¿no? Pero lo que nos dice Donavedian es que la calidad es la capacidad de alcanzar el mayor beneficio posible deseado, teniendo en cuenta los valores de los individuos y de las sociedades, ¿sí? Entonces, a través de esta implementación, ¿verdad?, vamos a poder evaluar cuál es el sistema de trabajo que se maneja, ¿verdad?, a través del contacto con un paciente. Entonces, vamos a ver cuáles son los principales principios y conceptos de la calidad, ¿verdad?, cuáles son los agentes que se encuentran contenidos. La calidad significa satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente, la concepción del cliente interno y externo, así como la participación de la dirección de calidad y la aplicación de principios y herramientas para el mejoramiento continuo de productos y servicios. En este caso, ¿verdad?, ¿hacia quién está dirigida la calidad? Compañeras, ¿hacia quién está? Ajá. ¿Quién habla? Carlita, te escuchamos, Carlita. El paciente en este caso. Ajá, pero aquí recordemos que no es solo un paciente, ¿verdad? ¿De quiénes estamos hablando? Al trinomio que sería la madre, el recién nacido y el padre. Efectivamente, ¿no? Hacia este trinomio estamos aplicando todas estas situaciones de calidad, y existen muchas formas actualmente en las que nos basamos los profesionales de enfermería para medir esta calidad que se está brindando, pero además para mejorar, ¿no? Porque todo esto nos lleva a eso, ¿no?, a mejorar esta calidad. Ustedes saben que actualmente pues contamos con organismos tan importantes como es, por ejemplo, la Comisión Permanente de Enfermería. A través de esta comisión se mide
la calidad de los servicios de enfermería, ¿no? Y se diseñan instrumentos continuamente que nos ayudan actualmente a brindar un cuidado de calidad, ¿sí? Un cuidado más humano, un cuidado holístico, ¿verdad? Que sobre todo eso es lo que nos caracteriza a los profesionales de enfermería, brindar este cuidado holístico que implica que no solamente vamos a hacer un abordaje fisiopatológico de los pacientes, en este caso del trinomio, sino que vamos a hacer un abordaje psicológico, un abordaje social, un abordaje emocional, un abordaje incluso espiritual, y abordamos entonces las 5 esferas, ¿verdad?, de nuestro paciente. Hacemos este abordaje holístico, detectamos respuestas humanas, ¿verdad?, que nos pueden llevar a detectar oportunamente en el caso específico, ¿verdad?, de un embarazo, factores de riesgo, signos y síntomas de alarma que nos van a llevar a determinar si este embarazo se puede llevar en condiciones normales o si tenemos que transferir, ¿verdad?, o referir a la mujer hacia un entorno hospitalario de tercer nivel, ¿no?, en donde ella pueda ser atendida en base a las complicaciones que pueda presentar, ¿no? Incluso el recién nacido y pues también el padre, ¿verdad? Ir preparando a este padre que va a tener que tener los medios incluso económicos o el espacio óptimo, ¿verdad?, para la atención de su esposa e hijo. Entonces, esta aplicación de la calidad, vamos a ver aquí que actualmente, ¿verdad?, los resultados de la calidad tienen que ver, y la aplicación de la calidad por eso es tan importante, porque esto nos va a evitar justamente que se generen costos altos. Aquí nos menciona, ¿verdad?, nos va a ayudar a minimizar los costos, ¿no? Ustedes saben que actualmente pues tenemos en el gobierno nacional, tenemos la política de austeridad, ¿no? Y lo vemos palpable día a día en la atención de nuestros pacientes, ¿no? No son los mismos recursos que antes se daban en otros sexenios, ¿no?, sino que estamos en esta política de austeridad. Y entonces, por ejemplo, lo que antes era seguro popular cubría muchas patologías, ¿no? Yo recuerdo, incluso laborando en el Hospital de la Mujer, recuerdo perfectamente que teníamos suficiencia de muchos insumos, ¿no? Actualmente no es así, ¿no? Actualmente los familiares compran estos insumos y pues esto se origina, ¿verdad?, en que sí hay un menor costo para la institución, un menor costo para el gobierno federal, pero ¿qué pasa con los pacientes? Los familiares y pacientes pues tienen mayor gasto, ¿no? Entonces aquí pues tiene que ver con esta política de austeridad, lo que es la implementación del INSABI, todas estas políticas, ¿no?, que actualmente se están aplicando en el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Los ingresos también pues se convierten en ingresos más altos, ¿verdad? Los clientes, a través de la aplicación de la calidad, si realmente se aplica como tal, ¿verdad?, esta calidad, en este caso de los servicios de enfermería en la atención perinatal, pues quedan fascinados, ¿no? Cuando nosotros tenemos contacto con un paciente y hacemos este abordaje holístico, ¿no?, con una madre, por ejemplo, llevamos el control prenatal desde que ella se conoce embarazada, y entonces nos involucramos, ¿verdad?, con esta familia, con este padre, con esta madre, sabemos cuáles son todos sus antecedentes, ¿verdad? Detectamos oportunamente los factores de riesgo, les informamos sobre los posibles signos y síntomas de alarma que se pueden llegar a presentar en este embarazo, ¿no? Y además, en un momento dado, esto es lo que nos brinda esta especialidad, ¿no?, que nos hace en un momento dado ejercer libremente la profesión. Seguramente en su carrera, ¿verdad?, en todo este tiempo de preparación les hablaron del ejercicio libre de la profesión, y eso es justamente lo que nos ayuda la enfermería perinatal a tener esta apertura, ¿verdad?, a ejercer libremente la profesión. ¿Y de qué forma? Pues bueno, a través de lo que les decía, a través de los consultorios de enfermería, que tenemos legalmente actualmente la capacidad de poner estos consultorios, ¿verdad?, porque tenemos títulos y cédulas, y además a nivel nacional estamos avaladas, ¿verdad?, por parte de todos estos organismos, y estamos capacitadas, ¿no? Actualmente les quiero comentar
comentar que existe una forma también de certificación a los profesionales de la enfermería perinatal. Entonces, más adelante les voy a compartir el link. Les voy a pedir por favor que vean este conversatorio que se originó en la Ciudad de México por parte de nuestras líderes nacionales en enfermería perinatal, de las enfermeras parteras profesionales, así se llama la Asociación de Parteras Profesionales de México. Ellas se dieron a la tarea de diseñar estándares de calidad en las enfermeras perinatales, y entonces pues fue un trabajo enorme porque se participó con organismos como es UNICEF, como es Organización Panamericana de la Salud, como es Organización Mundial de la Salud. ¿Y esto con qué fin, verdad? Con el fin de acreditar como tal la actividad profesional de las enfermeras y enfermeros perinatales, de las licenciadas en enfermería y obstetricia y de todas aquellas personas que se dediquen a la atención de este trinomio, ¿no? Entonces actualmente se está pugnando, ¿verdad?, por estas capacitaciones, más bien por estas certificaciones, que todas las personas que nos dediquemos a esta parte estemos certificadas, ¿no? Además de que actualmente existen otras certificaciones, como es por ejemplo de ser certificados como enfermeras y enfermeros, ¿no? Las competencias generales, pero en este caso son competencias específicas, ¿sí?, hacia esta área de enfermería. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Pues los clientes se quedan, o en este caso nuestro cliente, si lo podemos ver desde el punto de vista pues de lo que es la calidad y como un producto, ¿verdad?, como un agente, ¿verdad?, a través del cual vamos a intervenir. En este caso nuestro cliente, nuestro trinomio, ¿verdad?, se quedan encantados con la atención, ¿no? ¿Por qué? Porque somos empáticos, porque valoramos, porque aplicamos nuestro método enfermero, ¿verdad?, y detectamos esas necesidades, esas respuestas humanas oportunamente en la paciente, incluso en el padre, en el feto, ¿verdad?, y podemos intervenir oportunamente, ya sea quedando con nosotros a esa mujer y atender incluso el parto, ¿verdad? Y actualmente esta atención del parto humanizada que siento y podría atreverme a decir que prácticamente los que realmente brindamos hasta el momento, ¿no?, atención humanizada en el parto, somos en su mayoría las enfermeras y enfermeros perinatales, ¿no? Porque, pues bueno, sabemos que al institucionalizarse esta atención del parto, pues se encuentra la mujer sola, ¿verdad? Se encuentra postrada, bajo ciertas condiciones que le impiden adoptar una posición para parir, le impiden estar con las personas de sus afectos, le impiden incluso tomar líquidos, ¿verdad? Le impiden movilizarse, prácticas rutinarias que a la fecha se siguen aplicando de forma institucional, ¿no?, como es el sondaje vesical, como es la tricotomía, como es episiotomía y episiorrafia, ¿sí? Todo este tipo de situaciones que actualmente incluso la norma oficial mexicana 007 nos indica que no deben de utilizarse este tipo de situaciones, ¿no?, que están ya contraindicadas, ¿no? Y actualmente en la praxis seguimos viendo, ¿verdad?, que se sigue ejerciendo violencia hacia la mujer en muchas ocasiones, ¿no? Y a veces quienes violentamos a la mujer justamente somos mujeres, ¿no? Y eso es lo que actualmente a nivel internacional pues se está pugnando, ¿verdad?, por evitar, o más bien nulificar, no volver a hacer este tipo de prácticas, ¿no?, sino atender de una forma humanizada el parto. Entonces las enfermeras y enfermeros perinatales tenemos todas las competencias, toda la capacidad, ¿sí?, para poder dar esta atención. Y posteriormente lo que implica la atención del puerperio, del recién nacido, ¿verdad?, y todos estos cuidados hasta los 2 años de edad. Entonces
esta calidad, ¿verdad? Pues está implícita en todos estos cuidados, o debe de estar implícita en todos estos cuidados que solamente las enfermeras perinatales sabemos dar, ¿sí? Y pues también genera, ¿verdad?, empleados con poder. Eso implica, ¿verdad?, que cuando nosotros tenemos conocimiento, ¿qué pasa? Nos empoderamos, ¿no? Y decimos, yo puedo intervenir, yo puedo realizar estas actividades, por supuesto, ¿verdad? Porque tengo el conocimiento, tengo además las certificaciones, y además soy titulada, y además soy diplomada, ¿sí? Tengo las competencias necesarias que me exigen a nivel internacional para poder ejercer la enfermería perinatal de una forma profesional. Entonces, pues bueno, ustedes saben que anteriormente la enfermería perinatal, la enfermera partera era así llamada, ¿no? Pues era una figura muy importante para la sociedad, ¿no? A su vez la enfermera sanitarista, eran figuras elementales en una sociedad, porque tenían acciones muy específicas y tenían su grupo de población bastante controlada. Obviamente a lo mejor también tenía que ver con que era menor población, ¿verdad? La enfermera era exclusiva, por ejemplo, de una comunidad, y entonces pues ella sabía y conocía a la gente, sabía sus costumbres, sabía sus tradiciones, sabía su alimentación, ¿verdad? Y entonces tenía a este grupo de una forma muy controlada. Desafortunadamente pasó, ¿verdad? Porque ustedes recordarán, algunas de ustedes, por lo que escuché, son licenciadas en enfermería y obstetricia. Muy pocas escuelas actualmente están sacando licenciadas en enfermería y obstetricia, LEOs, ¿no? Muy pocas universidades, ya son poquísimas, especialmente la ENEO, ¿no? El Politécnico, pero y de ahí son muy pocas, y en su generalidad son escuelas privadas, ¿no? Y entonces esta parte se aborda de una forma como que muy general, ¿no? Y entonces las enfermeras parteras, así como las enfermeras sanitaristas, empezaron a desvanecer ese auge, ¿verdad? A dejar de tener presencia en la sociedad. Y actualmente, a través de la aplicación de modelos de atención, ¿verdad?, en hospitales, de aplicación de modelos de atención como es en hospitales muy, muy importantes que seguramente ustedes han escuchado hablar, sobre todo quienes vienen del DF, de Tlaxcala, incluso Puebla. Hay centros, incluso por ejemplo los hospitales de materno, hay centros en donde quienes llevan la atención de la mujer, del trinomio en general, ¿verdad?, están comandados, y además están laborando las enfermeras perinatales, ¿no? Existe, por ejemplo, la figura de la licenciada en enfermería y obstetricia, que ella abarca, según, por ejemplo, la clasificación de riesgo, ¿verdad? Esta clasificación en donde semaforizamos a la paciente según sus complicaciones, según sus signos y síntomas de alarma, sus factores de riesgo, ¿verdad? Clasificamos a las pacientes. Y entonces, si la paciente se encuentra sin factores de riesgo, sin signos y síntomas de alarma, la ponemos en el área verde, ¿verdad? Y entonces las licenciadas en enfermería y obstetricia tienen las competencias para la atención. Si la paciente ya llega a presentar algunos factores de riesgo, algunos signos y síntomas de alarma, no pasando 3, ¿verdad? La paciente la puede atender la enfermera perinatal. Pero si la paciente sobrepasa a estos 3 factores de riesgo, entonces la paciente tiene que ser atendida por un obstetra. Aquí algo muy importante, compañeras, y les quiero ser muy enfática en esta parte. Nosotros no nos vamos a divorciar del área médica ni nada de ello, ni implica que seamos competencia para ellos, ¿no? Implica que cada quien tiene aquí sus funciones, ¿no? Los médicos especialistas, los ginecólogos y obstetras, pues fundamentalmente abordan lo que es la patología, ¿no? Nosotros, bien a la fecha, y está sumamente sustentado, y esto se los digo con conocimiento de causa, porque me formé en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y fui residente del Hospital Simigen.
el Centro de Investigación Materno-Infantil del Grupo de Estudios San Nacimiento, que seguramente lo han escuchado o incluso han visitado sus instalaciones, ¿no? En donde quienes fundamentalmente practican la enfermería perinatal, pues son y aplican, ¿verdad?, todos sus conocimientos, son enfermeras, ¿no? Y solamente hay un médico que se encarga, un ginecobstetra y un pediatra, ¿no?, que se encargan de las complicaciones. Pero las pacientes están tan perfectamente controladas, tan perfectamente, este control prenatal se lleva de una forma muy estricta, ¿no?, que difícilmente algunas de ellas llegan a presentar alguna complicación allí. Cuando han llegado pacientes con complicaciones, pues han sido pacientes que no han sido atendidas por el centro, por enfermeras perinatales, no han tenido incluso control prenatal y entonces pues llegan ya complicaciones y tienen una morbilidad y mortalidad muy baja en el centro. Entonces, es un lugar maravilloso, hay ejercicio de estas mismas acciones en otros hospitales del estado de Puebla, del estado de México, de Morelos, ¿sí?, incluso de Chiapas, ¿sí?, en donde las enfermeras perinatales pues estamos tomando fuerza, ¿verdad? Desafortunadamente al principio, y eso sí les quiero comentar, al principio las enfermeras perinatales se nos enfocaba en otra área. ¿En qué área? En el área neonatal. Se nos confundía mucho, ¿no? Y entonces nos formamos, muchas de nosotros, con neonatos, ¿no? Cuando nuestra actividad sí es parte de la neonatología, ¿verdad? De la atención perinatal, pero sobre todo lo más importante es este trinomio, madre, hijo, padre, ¿sí? Entonces, adquiere relevancia, aquí nos menciona, el surgimiento de modelos de servicios de bajo costo y alta efectividad comprobada, lo que les decía, ¿no? Este centro, Simigen, tiene pocos años que no lo visito, pero seguramente ha de haber cambios, ¿no? Y no es la octava maravilla, ¿no? Simigen, sus instalaciones son un poquito, pues, austeras, ¿verdad? Hasta donde yo me quedé, seguramente como todo evoluciona, ¿verdad? Pero lo que sobre todo se ha visto esto, ¿no? Al tener esta calidad de atención, los costos bajan definitivamente. Entonces, a la vez existe una alta efectividad y eso pues se genera en que no hay muerte, no hay morbilidad en estos centros, ¿no? La maternidad de Atlacomulco, por ejemplo, es un claro ejemplo de este tipo de atención, ¿no? Esta maternidad, igual también quienes hacen toda esta atención hacia las pacientes, hacia el trinomio, pues son justamente enfermeras, ¿no? Haciendo un control, sobre todo les decía, el control prenatal tiene que ver bastante. Recordemos que la norma oficial mexicana nos marca cierto número de consultas, pero de calidad, ¿sí? Detectando oportunamente estos factores de riesgo, estos signos y síntomas de alarma, y voy a ser muy repetitiva en esta parte, ¿sí? Porque es básicamente, ¿verdad?, el pilar, y yo les diría que los estándares de oro, detectar oportunamente factores de riesgo en las pacientes para evitar complicaciones, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en las mujeres que nos llegan al hospital de la mujer, ¿no? Yo les puedo poner ese ejemplo que vivo continuamente, ¿no? Desafortunadamente. A veces son mujeres y sobre todo ahora con la pandemia nos hemos dado cuenta que esto se ha incrementado, ¿no? ¿Por qué? Porque todo fue COVID. Hubo un momento en el que todo fue COVID, la atención nacional e internacional estaba centrada hacia COVID. Y entonces, ¿qué pasó con el resto de las patologías, incluyendo el embarazo, ¿no? Se quedó aparte, y entonces las mujeres, ¿qué pasaba? Pues por el temor, ¿verdad?, al contagio, por el temor a la muerte, no asistían a sus controles prenatales, ¿no? O incluso, por ejemplo, CESAS, centros de salud, ¿verdad?, con servicios ampliados, que en un principio el concepto original era la atención justamente de esta parte, ¿no?, del bajo riesgo y del mediano riesgo de las mujeres,
desafortunadamente pues se desaparecieron estos servicios, ¿no? Y entonces se hizo reconversión de los hospitales y a la fecha, por ejemplo, tenemos el hospital de Cholula, ¿no? Que sigue siendo COVID, ¿no? Y bueno, hay algunos pacientitos atendidos que no presentan esta patología, ¿no? Pero en su mayoría es un hospital COVID. Entonces, esta reconversión hizo que estas patologías y el embarazo quedara aparte, ¿verdad? Y no se le diera esa importancia. Y entonces actualmente, a la fecha, ¿verdad? Seguimos teniendo mujeres con complicaciones, con todo tipo de complicaciones, ¿no? E incluso la mortalidad materna se ha incrementado, ¿no? Las invito también, por favor, a que sea una página de consulta frecuente. En el Facebook busquen, así como entramos, ¿verdad?, a muchas otras situaciones que a veces no son tan relevantes. Las invito a que busquen en Facebook el Observatorio de Mortalidad Materna. Es una página creada y sobre todo la sede está en el estado de Chiapas, ¿sí? Esta página del Observatorio de Mortalidad Materna nos arroja las cifras mensuales de los estados, incluso a veces hasta semanales, ¿verdad? Tienen ellos su estadística y pues ahí al Observatorio de Mortalidad Materna va todas las muertes, sobre todo las muertes maternas por estado, ¿no? Y entonces el impacto que tiene esto pues es grande, ¿no? Porque sabemos que el hecho de que muera una madre pues implica muchas cosas, ¿no? Para la sociedad en general. Primero para la familia, ¿no? El que muera una madre implica que queda un huérfano, 2 huérfanos, 3 huérfanos, depende, ¿verdad?, del número de hijos que existan en esa familia. Y eso implica pues muchos problemas sociales, ¿no? Porque pueden los hijos tener un padre bastante responsable, que esté a cargo de ellos, o una abuela o abuelos, ¿verdad? O tías o tíos que estén a cargo de ellos, en la mejor de las suertes, pero no siempre es así, ¿no? Entonces eso implica muchos problemas sociales, ¿no? Si estos niños no son guiados por el buen camino, y no solo tiene que ver con con la orfandad, ¿no? Otras situaciones, ¿no? Pero implica drogadicción, alcoholismo, o sea, muchos problemas que afectan a este pequeño niño, ¿no? Problemas emocionales, incluso por la ausencia de la madre, ¿no? Porque sabemos que es el pilar fundamental de la familia. Y los hombres también lo son, ¿no? Definitivo, pero falta una madre y una familia se desintegra. Entonces esto es la importancia, ¿verdad?, de que las enfermeras perinatales estemos sumamente capacitadas para la atención de todas estas etapas, ¿verdad?, y pues brindemos con oportunidad nuestros cuidados, ¿sí?, evitando las complicaciones y en el peor de los casos la muerte. Entonces dice aquí hay un mejor aprovechamiento de enfermeras competentes y de amplia capacidad científico y técnica en los sistemas de salud de México, ¿no? Y entonces surge esta figura de enfermera obstetra, enfermera partera profesional, así también llamada, o enfermera perinatal, o en algunas otras escuelas le llaman enfermera en salud materno y perinatal, ¿no? Entonces toda esta gama de conocimientos que se adquieren en estas especialidades nos hacen competentes, ¿no? Entonces todo esto viene desde el nivel internacional. Existen estrategias actualmente, ¿verdad?, que están diseñadas hacia todo esto, la prevención de todo esto, ¿no? Aquí nos menciona que todos los días aproximadamente 830 mujeres mueren por causas prevenibles relacionadas justamente con el embarazo, el parto en todo el mundo, ¿no? 830 es una cifra alarmante a nivel internacional, ¿no? Implica que 830 familias están quedando en la desprotección de esta madre. El 99% de todas las muertes maternas ocurren en países en desarrollo, pues justamente nuestro país le pega muchísimo, ¿no? Y por eso es que me interesa mucho que vean esta página y para la siguiente sesión comentamos, ¿no? Porque el Observatorio de Mortalidad Materna saca estadísticas, pero además diseñan también estrategias, ¿no? Y nos ayudan a prevenir, ¿verdad?, y a tener un mejor cuidado de nuestras pacientes. Ellos evalúan mucho la razón de mortalidad materna y entonces evalúan también el número de huérfanos, ¿sí? Entonces nuestro país es un foco principal a nivel internacional y el estado de Puebla, desafortunadamente, sí estamos
como dentro de los primeros lugares, y esto pues recordemos también que tiene que ver mucho con la población, ¿verdad? Con el área geográfica en la que se encuentra el estado en general, ¿no? Hay mucha área vulnerable, sobre todo en la Sierra Norte del estado, en donde a veces es inaccesible llegar, ¿no? Yo recuerdo que antes de estas políticas de austeridad nos llegaban muchas mujeres en helicóptero, ¿no? Funcionaba mucho el sistema de helicóptero, y entonces mujeres de jurisdicción 1, por ejemplo, que es Huauchinango, Puebla, que es la Sierra Norte, hay lugares alejados, muy alejados del estado de Puebla, incluso, perdón, del municipio, que incluso 8 horas se hacen, ¿no? Las mujeres, y no hay un medio de transporte, no hay una carretera, ¿no? Son transportadas en burritos, ¿no? Anteriormente había posadas, las posadas AME, que son así llamadas, ¿no? Que son todas estas posadas en donde las mujeres se pueden hospedar y tener una mayor accesibilidad a los servicios de salud, ¿no? Una pronta atención, ¿no? Porque sus comunidades, sus casas están muy lejanas. Entonces, esto implica, ¿verdad?, que la mortalidad materna siempre es más alta entre las mujeres que viven en zonas rurales y en las comunidades más pobres, ¿no? Eso es fehaciente, ¿no? Lo vemos diario, sobre todo quienes laboramos en el sistema de la Secretaría de Salud, ¿no? Donde podemos ver la vulnerabilidad de la mujer, ¿no? A la fecha, podemos ver el maltrato, incluso la violencia, desde sus casas hasta la violencia que en un momento dado se llega a ejercer por parte de nosotros como equipo de salud. En comparación con otras mujeres, las adolescentes se enfrentan a un mayor riesgo de complicación y de muerte como resultado del embarazo. Efectivamente, ¿verdad? Las mujeres adolescentes, pero también hay algo que actualmente está sucediendo, un fenómeno muy grande y muy importante, es que actualmente ya las mujeres, muchas están teniendo como segundo término, ¿verdad?, la maternidad. Y entonces, pues, las madres añosas, ¿no? Nos enfrentamos también a las madres añosas que se complican también, al igual que un adolescente, ¿no? Entonces, son estos grupos poblacionales que nos ocupan y que debemos de tener toda nuestra atención puesta en ellos, ¿verdad? En estas mujeres, en este trinomio, porque seguramente se nos van a complicar y debemos de estar preparados con lo necesario para poder brindarles una atención de calidad y que evitar sobre todo la mortalidad, ¿sí? Entonces, la OMS también nos dice que la atención antes, durante y después del parto puede salvar la vida de las mujeres y los recién nacidos, ¿no? A la fecha sigue existiendo la figura de las parteras tradicionales, ¿verdad?, en todas las comunidades, que son de gran ayuda, sin duda, ¿no? Porque tienen ya también su conocimiento, ya tienen su preparación, pero además toda esa experiencia, ¿verdad?, que se ha transmitido de generación en generación y que las hace ser excelentes acompañantes, ¿verdad?, durante el trabajo de parto. Es importante, ¿verdad?, estar allí con ellas, sea quien sea, ¿verdad?, pero que sea una persona competente, una persona además que le genere confianza a la mujer, ¿no? Les quiero comentar que existen figuras también muy importantes dentro de todo esto, que es, por ejemplo, la figura de la dula, ¿no? La dula es una mujer que es acompañante, ¿verdad?, que genera un acompañamiento durante todo este proceso, desde el embarazo, el parto, ¿verdad?, hasta el recién nacido. Es lo que anteriormente en nuestra cultura, en la cultura azteca, era conocida esta figura de la Tlamatquititzin, ¿no? Este personaje milenario que estaba con la familia, compartía su tradición, compartía su propio espacio, ¿verdad? Y se involucraba en la familia y entonces preparaba a la madre y al padre para la recepción de este nuevo ser, ¿no? Atendía el parto y posteriormente brindaba orientación a la madre sobre, pues, lo que ahora conocemos como lactancia materna, ¿verdad? En ese tiempo, alimentos que se podían consumir, alimentos que no, rituales incluso, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo? Bueno, más adelante vamos a ver todos estos instrumentos que actualmente nos ayudan, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en lo que corresponde al programa de trato digno y sobre todo la atención del parto de una forma humanizada, ¿no? Se dieron cuenta, por ejemplo, a nivel
nacional que las mujeres tenían miedo, muchas de ellas, sobre todo las de zonas rurales, a asistir a la atención en un hospital, ¿no? ¿Por qué? Porque pues todas estas prácticas que ya conocemos, ¿no? Y que alejan sobre todo a las mujeres de zonas rurales, las alejan del sistema de salud. Entonces, pues, ¿quién mejor que alguien de su comunidad, alguien que conocen, alguien que saben que tiene conocimiento también, que tiene la experiencia y que se involucra, ¿verdad?, dentro del entorno familiar y pues lleva a feliz término este embarazo, ¿no? Entonces, miren, aquí nos menciona que entre 1990 y 2015 la mortalidad materna en todo el mundo disminuyó en un 44%. Entre 2016 y 2030, como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estas son estrategias actualmente internacionales, el objetivo es reducir la tasa global de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100,000 nacidos vivos, ¿sí? Entonces, esta razón de mortalidad materna, eso es lo que se pretende, y actualmente, si ustedes gustan, pueden incluso entrar a la página de la OMS y encontrar estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Y pues ahí marca, ¿verdad?, todas las acciones, como por ejemplo una de ellas en donde se menciona que la mujer al centro. ¿Qué implica esto? Implica pues que obviamente el trinomio, ¿verdad? Aquí implica, dice la mujer, todas las acciones estén encaminadas hacia la prevención de la morbilidad y la mortalidad sobre todo, ¿verdad? Por todas las implicaciones que ya vimos anteriormente, ¿no? Y que pues sin duda afectan a la población internacional. En el 56 Consejo Directivo, sí, en su 70 sección del Comité Regional de la OMS para las Américas, esta se llevó a cabo en Washington entre el 20 y el 23 de septiembre del 2018, antes de que se originara la pandemia, se generó un plan de acción para la salud de la mujer, el niño, la niña y el adolescente. Entonces, en este plan de acción, compañeras, están todas estas acciones, ¿verdad?, que los profesionales de la enfermería debemos también realizar, ¿no? Porque aquí no solamente dice que los médicos, ¿no? Aquí incluso se retoma mucho el quehacer de las enfermeras, ¿sí? Sobre todo las enfermeras licenciadas en enfermería, las enfermeras perinatales, y ahí aquí en esta parte menciona mucho la figura de la partera profesional, ¿sí? Entonces, todas las acciones que tenemos que realizar para brindar una atención de calidad a este trinomio y llevar a un feliz término todo esto, ¿sí?, este embarazo. Entonces, la OMS también nos habla de 0 muertes maternas por hemorragia. Esta es una infografía que está también dentro de la Organización Mundial de la Salud, dentro de su página, ¿sí? Pero existe un documento completo en donde nos habla de toda esta parte, ¿no? Y entonces dice aquí que más de 1 de cada 5 muertes maternas son por hemorragia o sangrado. Esa es la principal causa que existe a nivel internacional, la hemorragia, ¿sí? Entonces, todas estas hemorragias se pueden prevenir. ¿Y de qué forma? Pues lo que les decía, llevando a cabo un control prenatal sumamente estricto, ¿verdad? En donde las mujeres, si sabemos que no van a asistir, muchas veces, ustedes saben que la norma oficial mexicana nos marca un promedio de 5 consultas, ¿no? Pero sabemos que a veces la accesibilidad a los servicios de salud pues sigue siendo deficiente, ¿no? Y las mujeres también en muchas ocasiones pues no tienen esta cultura, ¿verdad? Porque nosotros mismos a veces no se las generamos, ¿no? De acudir a los sistemas de salud, ¿verdad? Para la prevención, ¿no? Y que no ver el embarazo como un estado normal, fisiológico, como lo conoce la población, ¿no? Sino más bien ver el embarazo como un estado en el que sí ella puede desempeñar muchas actividades, ¿verdad? Y que depende de su organismo las acciones que nosotros vamos a llevar a cabo con ella. Depende de estos factores de riesgo, ¿no?, tan importantes. Entonces, y de esa detección que nosotros como profesionales realicemos. Y en base a eso diseñar nuestro plan de cuidados, ¿no? Porque actualmente ustedes saben que
a través del método enfermero diseñamos planes de cuidados, ¿no? Eso lo van a ver igual en la materia de proceso enfermero, que sé que seguramente ustedes lo aplican, ya lo conocen, pero para que refuercen también toda esta parte. Otro elemento, ¿verdad?, que debemos de tomar en cuenta en esto de la aplicación de la calidad son justamente las acciones esenciales de seguridad del paciente. A nivel internacional, denominadas metas internacionales, ¿verdad? Y para el nivel nacional, acciones esenciales de seguridad del paciente, que sabemos que son estas 8, y pues bueno, son aplicables a todos los pacientes, ¿no? Adultos mayores, niños, embarazadas, varones, o sea, a todas las etapas de la vida, ¿sí? A toda nuestra población. Entonces, la identificación sobre todo en el entorno hospitalario, ¿verdad? Identificación correcta del paciente, la comunicación efectiva, la seguridad en el proceso de medicación, seguridad de los procedimientos, reducción de riesgo de infecciones asociadas a la atención de salud, reducción de riesgo del daño al paciente por causa de caída, registro de eventos adversos y la cultura de seguridad del paciente. Entonces, todos ellos, ¿verdad?, nos van a ayudar también con nuestras embarazadas, ¿verdad?, o con las pacientes que incluso las que están planeando, ¿verdad?, un embarazo. Entonces, la aplicación de las acciones esenciales. Existe a nivel ya también nacional el programa de salud materna y perinatal, ¿sí? Entonces, este programa está dado justamente por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Es un documento que también ustedes pueden consultar en la página, en las páginas correspondientes a salud, a la Secretaría de Salud, ¿verdad? Actualmente, pues eso es lo que yo creo que nos diferencia, ¿verdad?, de la práctica antigua, ¿verdad?, en que pues teníamos que ir a una biblioteca o teníamos que ir a través de, no sé, de un periódico, de una revista, de todos estos medios impresos, ¿no?, obtener la información. Pero actualmente la tenemos al alcance de nuestro teléfono, ¿no? Tenemos al alcance de nuestro teléfono todos estos programas, ¿no?, que las invito por favor a que los lean. Lean todos estos programas. Este programa de salud materna y perinatal, dada por este centro tan importante, ¿verdad?, sobre todo ahora en donde los derechos de la mujer son tan protegidos, ¿verdad?, tan cuidados, que sigue habiendo impunidad, sigue habiendo mucha brecha, ¿verdad?, en torno a la equidad de género, pero bueno, nosotros estamos en ese camino, ¿verdad?, también junto con nuestras pacientes, ¿no?, porque pues también somos mujeres en su mayoría, las enfermeras, hay enfermeros sí, pero finalmente siempre la atención, ¿verdad?, porque ponernos en esa empatía, ¿verdad?, hacia el cuidado de nuestras pacientes, pues también nos hace diferentes, ¿no? Es importante. Aquí habla mucho, por ejemplo, también en este programa de la prevención de la violencia, lo que decíamos, a veces una misma mujer violenta a otra mujer, ¿no? A veces una gineco señora, acuéstese, señora, puje, señora, no grite, ¿no? El limitar todas estas emociones que la mujer llega a presentar, ¿verdad?, en un trabajo de parto, en donde, por ejemplo, de una forma institucional, vemos que la postramos, vemos que hacemos prácticas que a veces son innecesarias, ¿no? Por ejemplo, se llega a esta situación que dicen la cesárea innecesaria, ¿no? Porque a veces hay mismas mujeres que solicitan nuestros procedimientos y que tienen todas las condiciones para poder tener un trabajo de parto, ¿no? Pero por propia decisión deciden no llevarlo a cabo, ¿no?, como tal. O hay también lucro, ¿no?, en torno a todo esto. Y entonces sí es importante, ¿verdad?, la acción de que una mujer proteja a otra mujer y a su hijo, ¿no? Entonces, las enfermeras perinatales, pues tenemos aquí un gran trabajo y tenemos, les decía, toda la competencia para poder hacerlo. Reducir los rezagos, eso es de lo que nos habla este programa, en la atención de todas las mujeres, de sus parejas y sus recién nacidos durante la etapa pregestacional.
El embarazo, miren, algo importante, la etapa pregestacional, ¿verdad? Tenemos cuantas y tantas adolescentes que con embarazos no planeados, y no es porque no tengan acceso a la información actualmente, ¿no? Porque sabemos que a través de un celular las mujercitas, las adolescentes pueden tener ya una gama de información. A veces esta información es errónea, ¿no? También la que llegan a encontrar, pero en los centros de salud incluso se dotan de métodos anticonceptivos, ¿no? Y entonces algo está pasando, y sobre todo ahora con la pandemia, compañeras, creo que los adolescentes no tuvieron mucho acceso, ¿no?, a todos estos métodos anticonceptivos, no tuvieron mucho acceso a la atención pregestacional, a toda esta orientación, consejería que nos marca la norma oficial mexicana. ¿Cuál es la norma oficial mexicana, compañeras y compañeros, de la orientación, consejería de métodos de planificación familiar? ¿Sí la recuerdan? ¿No? ¿Quién levanta su manita? ¿No? La norma oficial 005, ¿sí? Esta norma, les voy a pedir por favor, esta es su primer tarea, ¿sí? Hagan una revisión de esta norma oficial mexicana 005, es muy extensa, sí, es muy extensa, definitivo, pero sí les voy a pedir que hagan un mapa conceptual de esta norma oficial mexicana tan importante. Aquí estoy volteando a ver el monitor y estoy dándome cuenta que está Gaby, por ejemplo, me pregunta, maestra, ¿por qué ocurren mayores muertes en países en desarrollo? Pues evidentemente por esta brecha que tenemos, ¿verdad?, de esta falta de igualdad, de equidad que existe en el país, ¿no? Porque pues todavía contamos con muchas poblaciones rurales, ¿no? Contamos con esta inequidad en el caso de incluso, por ejemplo, la alimentación, el acceso a la alimentación que tiene la mujer, ¿no? Muchas mujeres a la fecha todavía siguen priorizando, ¿no? Y van en ese orden. Primero, que come el esposo, después los hijos y al último ella, ¿no? Y entonces la nutrición en ellas es deficiente, ¿no? En muchas mujeres, ¿no? O lo que pasa actualmente con la mujer moderna, las mujeres que trabajamos, ¿no? Damos prioridad a otras cosas y a nuestra salud no porque estoy ocupada, porque voy y vengo, porque trabajo, porque tengo otras actividades. Yo doy prioridad a otras cosas y a mi salud no. Además de que el Sistema Nacional de Salud a la fecha, lo que estamos viendo, ¿verdad? Y no es por pues criticar esta parte, ¿no? Sino pues es lo que observamos, ¿verdad? En nuestro entorno diario. Pues hay cambios, ¿no? Cambios cada sexenio, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esto lo que decíamos de el INSABI, ¿no? El INSABI ya no es lo que antes era el Seguro Popular, que cubría tanto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en pandemia? En pandemia, cuando la gente no tenía acceso a al sistema de salud general, ¿no? Sino todo era COVID. Todo era COVID, muy pocos centros se ocupaban de lo que es la atención materno-infantil. Y ustedes se dieron cuenta, ¿no? Quienes trabajan en hospitales de la mujer y en hospitales, en centros donde se brinda atención a la mujer, que parecía, estaba repleto, ¿no? Repleto de pacientes, pero desafortunadamente muy pocas de ellas con un adecuado control prenatal. Y entonces, ¿qué pasaba? Complicaciones, defunciones maternas, defunciones neonatales, ¿no? Por todas estas situaciones. Hay poco acceso actualmente a la salud, con todo y que se mencione que es pública y que actualmente va a haber cambios en el Sistema Nacional de Salud y todas estas cuestiones. La gente sigue teniendo poco acceso, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué pasa con nosotros? Tan solo con nosotros, yo lo puedo observar, ¿no? En el ejemplo personal, ¿sí? Las enfermeras perinatales no debiéramos estar en el tercer nivel de atención.
sino muy por el contrario, ¿no? Como hacen otros países que también son países en desarrollo, algunos de ellos, como es Colombia, como es Cuba, ¿no? En donde se emplean a las enfermeras especialistas, no en el tercer nivel de atención, sino más bien en el primer nivel de atención, ¿no? Y entonces yo misma siempre he dicho, ¿no? Yo no debiera estar, por ejemplo, en el Hospital de la Mujer, en el ISSSTE, ¿no? Donde ejerzo una supervisión de enfermería, sino que debería de estar allá en el primer nivel, ¿no? Con mis pacientes. Actualmente hago ejercicio libre de la profesión, ¿no? Y atiendo a mis pacientes de una forma privada, ¿no? Pero no debiera de ser esto así, sino más bien la población e incluso nosotros estamos mal distribuidos, ¿no? Como profesionales. Actualmente creo que eso es lo que pretende el INSABI, darle un mayor auge y empuje al primer nivel, dejando una mayor cantidad de profesionales de la salud, ¿no? Lo que está haciendo, por ejemplo, todos los compañeros que antes estaban en las áreas COVID y contratados para este fin, como INSABIs, pues ya están en primer nivel de atención, ¿no? En muchos de los casos. Entonces, toda esta parte tiene que ver... Lupita, no, la norma 07, Lupita, dijimos que cuál es la norma 007. ¿Para qué aborda? Aborda todo lo de embarazo, puerperio y las personas recién nacidas. Efectivamente, esa apréndansela también, por favor. Segunda tarea, sé que va a ser mucha tarea, pero sé que esto les va a ayudar. Segunda tarea es justamente un mapa mapa mental de la norma oficial 007. Primera tarea, norma oficial 005, ¿sí? Entonces, estas normas es muy importante que las reconozcamos los profesionales de salud, porque incluso la norma oficial 007, ahorita vamos a ver más adelante, sufrió ajustes, ¿no? Entonces, sí les pido que consulten estos documentos tan esenciales, ¿no? Sobre todo para el quehacer de la enfermera perinatal. Entonces, aquí nos menciona, ¿verdad?, que además de la etapa pregestacional, el embarazo, el parto, el puerperio y la etapa neonatal, a las que las intervenciones efectivas, preventivas e integrales y de calidad logren el impacto en las mujeres y que manifiesten satisfacción por el trato digno. No todos buscamos ser tratados de una forma digna, y sobre todo cuando estamos en esta etapa, ¿no?, en donde hay en juego situaciones hormonales. Disculpen, hay en juego situaciones emocionales muy importantes, ¿no? Muchas mujeres pues sí están bajo la protección de una pareja y están esperando felizmente, ¿verdad?, a su bebé, pero también tomemos en cuenta a esas mujeres que están solas, ¿no?, que solas viven su maternidad, que solas se van a enfrentar a la vida con este nuevo ser, ¿no? Y entonces toda esta situación emocional que se genera en esta mujer, ¿no? Y de qué forma va a enfrentar posteriormente todo esto. Entonces ese apoyo, esa empatía, ese trato digno y respetuoso que recibe de los prestadores de servicios de salud. Si nosotros no podemos, tenemos terminantemente prohibido, ¿verdad?, desde el punto de vista ético, maltratar a nuestros pacientes, ¿no? Desde el punto de vista ético general, desde el Código de Ética de Enfermeras, ¿verdad?, desde todas las normativas, tenemos terminantemente prohibido maltratar, además de la empatía y de todos estos valores que se nos generan al estudiar enfermería. La norma oficial 007, que por favor vayan tomando nota de sus tareas. Segunda tarea, mapa mental de la norma 007, que fue actualizada en el 2016. ¿Y cuáles fueron las actualidades específicamente? Que desde el nombre, ¿no?, nos dice, esta norma se llama para la atención de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio y la persona recién nacida, ¿no? Anteriormente decía para el recién nacido, actualmente para la persona recién nacida, ¿verdad? Porque desde que nace es una persona y entonces debe de ser tratado este niño o niña con dignidad, ¿verdad? Con un buen trato, un trato digno, de una forma cálida, de una forma segura. Otra actualidad que sufrió esta norma oficial mexicana tiene que ver con la erradicación de prácticas rutinarias. ¿Cómo qué prácticas rutinarias? Pues ya las mencionamos. La tricotomía,
la episiotomía, la episiorrafia, ¿sí? El sondaje vesical, los enemas evacuantes, ¿sí? La postración incluso, ¿no? Incluso allí nos menciona que la posición de litotomía, y eso sabemos y seguramente más adelante lo van a ver, la posición de litotomía es antifisiológica. Totalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque al postrar a la paciente hay vasos importantes que se oprimen, ¿no? Incluso, bueno, si ahora que tenga la oportunidad les voy a pasar una presentación, ahí está el efecto Poseiro, ¿sí? En donde se observa, ¿no? La paciente al estar en posición de litotomía, pues se oprime esa vena y entonces ¿qué pasa? Ustedes saben que la circulación materno-infantil es muy importante, ¿no? Y entonces de eso vive este bebé y al oprimirse esta vena, la vena cava, ¿qué va a pasar con ella? Con nuestra paciente y con el bebé sobre todo, ¿no? Pues va a empezar a tener problemas en relación a la falta de oxigenación. Y entonces es por ello, compañeras, que las unidades de cuidados intensivos neonatales, las unidades de terapias intermedias, las unidades de crecimiento y desarrollo están llenísimas, ¿no? Llenísimas en todos los hospitales. En pocos hospitales hay poca cantidad de pacientes, en la mayoría están llenas, ¿no? ¿Por qué? Porque seguimos institucionalizando el parto, seguimos ejerciendo prácticas que incluso la norma oficial mexicana nos marca que debemos de erradicar. Existe este documento que no es nuevo, si ustedes se dan cuenta por los logos, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero bueno, a lo mejor a alguien de aquí le tocó vivir el sexenio de Vicente Fox, ¿verdad? Y entonces en este sexenio se le dio mucho auge a la enfermera, ¿no? Entonces surgió el primer modelo de atención de enfermería obstétrica y este modelo pues habla, ¿verdad?, de todas las acciones que las enfermeras obstetras, las enfermeras perinatales, las parteras profesionales, ¿verdad?, debemos de realizar desde la etapa pregestacional hasta el puerperio y la persona recién nacida. Es un documento pequeño, si bien es cierto, ¿verdad?, pero pues aquí ya nos marcaba parte de esas acciones que las enfermeras dedicadas a esta rama de la enfermería debemos de ejecutar, ¿sí? Entonces también está dentro de la página de la Comisión Permanente de Enfermería. Yo les pido igual que consulten esta página tan relevante para el gremio de enfermería, ¿sí? Todavía se encuentra, ¿sí? Si no, tecléenlo así como modelo de atención de enfermería obstétrica y léanlo, denle una leída. Esta no es tarea, pero es simplemente para que vean de dónde parten todas estas acciones actualmente que se están llevando a cabo. Existe o existió, ¿verdad?, desafortunadamente, pues no, la pandemia nos vino a... De cierta forma podría verse del lado positivo y del lado negativo, ¿no? Nos vino a obstaculizar, digamos, este festejo que se tenía a nivel internacional, pero también nos vino a visibilizar como profesionales, ¿no? Realmente igual también a nosotros a empoderarnos y reconocer la importancia que tenemos en el sistema internacional de salud, ¿no? Entonces, en el 2018, este personaje, ¿verdad?, anunciaba Shaila Toul, copresidenta de Nursing Now, ella anunciaba a nivel internacional que se iba a llevar a cabo esta campaña Nursing Now. Seguramente la habrán escuchado. ¿Alguien de aquí ha estado o sí conoce qué es la campaña Nursing Now? Estoy segura que sí. Yani, Lupita, ¿te escuchamos? Efectivamente. Es una campaña sobre las actualizaciones de enfermería a nivel México y a nivel internacional. Sí, lo has escuchado. Sí. Muy bien, Lupita. Ok. ¿Alguien más ha escuchado hablar sobre la campaña Nursing Now? ¿Katia? Te escuchamos, Katia.
Katia. Les mencionaba que esta campaña pues, es enviada para a nivel internacional para pues, formar, ¿no? En materia de lo que es liderazgo y desarrollo, ¿no? A lo que era el personal de enfermería. Más que nada también enfocado en gente joven, que era lo que se pretendía, ¿no? Empoderar a la enfermera. Ok, sí, efectivamente, pero sobre todo les quiero resaltar la parte en donde Nursing Now tomó gran auge y estábamos muy implicadas, ¿verdad? Más bien estamos muy implicadas las enfermeras perinatales. Les decía, desafortunadamente con la pandemia, pues la proyección que se tenía de este gran programa pues se vino abajo, ¿no? Esta campaña, y les quiero resaltar esta parte en donde dice, esta campaña en ese tiempo, en el 2018, se proyectaba que iba a durar 3 años, iniciando desde el 2018, ¿no? Entonces ella sobre todo está enfocada, ¿sí? Hacia la práctica, dice aquí, promover una mayor inversión en el desarrollo de la educación, la práctica y la regulación de enfermería y partería, así como la mejora de los estándares y la calidad de atención y las condiciones de empleo, ¿sí? Entonces, se dieron cuenta a nivel internacional la importancia que tenemos las enfermeras perinatales, ¿no? Definitivamente, les decía, compañeras, prácticamente yo he observado, trabajo también para una universidad y he observado que, por ejemplo, los grupos están repletos en la parte quirúrgica, en la parte pediátrica, en la parte intensivos, están repletos. Pero enfermeras perinatales hay muy poquitas, ¿no? Los grupos son reducidos. Poca gente, por eso es que les agradezco mucho que estén aquí, ¿no? Y el interés que tienen por esta, en este caso, este diplomado, sí, y sembrarles esa espinita de que posteriormente estudien una especialidad como tal de posgrado de enfermería perinatal, porque sé que algunas de aquí ya tienen posgrado, pero sí les quiero pedir esa situación, ¿verdad?, de que nos empoderemos como enfermeras parteras, sí, porque a nivel internacional se ve la proyección que tenemos. ¿Por qué? Porque a través de todos estos cuidados que podemos brindar, evitamos que nuestras mujeres se enfermen y sobre todo mueran, ¿sí? Y se han dado cuenta a nivel de estándares internacionales, ¿no? Organismos internacionales, como es en el caso de la Organización Mundial de la Salud, se han dado cuenta, ¿verdad?, que las prácticas tan importantes y tan valiosas que tenemos y que evitamos todas estas complicaciones, ¿no?, por el control prenatal tan estricto que se lleva, ¿no? Entonces, esta campaña tiene tuvo mucho que abordar, pero sobre todo lo que quiero resaltar es justamente esta parte en donde estamos implicadas las enfermeras parteras. Y pues bueno, otra situación que generó calidad en nuestra profesión a nivel nacional es esta parte denominada la estandarización del cuidado, ¿sí? Que como parte de esta estandarización del cuidado se empezó a manejar aproximadamente desde el año 2008, en donde se delimitaron acciones para la elaboración de planes de cuidados de enfermería. Entonces, en el 2008 recuerdo mucho que nos citaron a un grupo de enfermeras de cada estado, ¿no? Éramos alrededor de 3 enfermeras, 4 enfermeras por estado. Nos citaron en México por parte de la comisión permanente. ¿Qué características deberíamos de haber tenido? Manejo de proceso enfermero, ¿no? Entonces fuimos, no sabíamos de qué se trataba. Les comento la experiencia que viví. Desde esa parte se empezó esta estandarización del cuidado, ¿no? Entonces asistimos, nos capacitaron. La verdad, no teníamos mucho, pues, experiencia, ¿verdad?, en relación a todo esto de planes de cuidados, y nos pidieron capacitar a su vez en nuestros estados. Entonces venimos, replicamos capacitación aquí con todas nuestras compañeras, especialmente las líderes, ¿verdad?, de las instituciones, líderes del IMSS, líderes del ISSSTE, líderes de la Secretaría de Salud, de todas las facultades y escuelas del estado, y pues se les capacitó,
¿sí? Posteriormente a ello salió un documento, ¿verdad?, denominado Lineamiento para la elaboración de planes de cuidados enfermeros. Salió los catálogos de planes de cuidados, que incluso también, ¿verdad?, nos reunimos y nos decían en ese tiempo, recuerdo mucho que nos decían expertos, ¿no? Cuando la verdad es que nos faltaba mucho, ¿no?, para realmente comprender estos conceptos. En un momento dado se volvían abstractos, ¿no? Hasta que, bueno, con la práctica y las reuniones y la elaboración de planes de cuidados, estos catálogos que observan ustedes en la parte baja, se generaron 2 catálogos de planes de cuidados. El primero de ellos, existen intervenciones de enfermería, o más bien planes de cuidados encaminados hacia esta etapa de la vida, que es la salud perinatal, ¿sí? Estos planes de cuidados fueron diseñados en base a ¿qué? En base a las principales patologías que en ese tiempo existían en el país, y pues sabíamos, ¿verdad?, obviamente el embarazo, ¿verdad?, lo que conlleva, y todas las complicaciones del embarazo, la atención de la persona recién nacida pretérmino, ¿no? Están plasmadas aquí acciones en donde se utilizó taxonomías como la NANDA, NIC, NOC, ¿no? Y en ese tiempo, pues incluso, ¿verdad?, las universidades no tenían muy definido el manejo, por ejemplo, de la taxonomía NOC, ¿no?, que es la ciencia de enfermería pura, ¿no?, porque ahí está plasmado investigación como tal, ¿no?, y a través de indicadores, de escalas de medición, de puntajes, ¿verdad?, se obtuvo todo esto. Y entonces nos dedicamos a capacitar en torno a los planes de cuidados. Posteriormente se tuvo que evaluar el impacto de estos planes de cuidados, pero eso no era suficiente, compañeros. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que irnos hacia la elaboración de un documento en donde se plasmaran todas las acciones de enfermería, ¿no? Porque existen registros clínicos de enfermería, o bueno, en ese tiempo existían registros clínicos de enfermería como hospitales, como clínicas existían. Cada quien tenía su propio formato. El IMSS pues tenía un formato unificado, ¿verdad?, para toda la población del instituto. El ISSSTE también, ¿verdad? Pero por ejemplo en la Secretaría había de chile, de mole y de pozole, ¿no? Y entonces no teníamos un formato definido. ¿Y qué pasaba al no plasmar nuestras acciones? Compañeras, nos volvimos invisibles, ¿no? Eso es lo que sucedía, y a la fecha, ¿verdad?, si no plasmamos todo lo que hacemos, pues es como si no se realizara. Y entonces, ¿para qué estamos, no? ¿Para qué servimos en las instituciones de salud si no hacemos nada, o por lo menos no está evidenciado a través de de un documento legal como es el Registro Clínico de Enfermería? Entonces se llevaron a cabo convenciones a nivel nacional en donde fundamentalmente quienes ganaron, ¿verdad?, en relación a su diseño de registro clínico de enfermería, y obviamente se le hicieron aportaciones por parte de todos los estados, pero quienes participaron prácticamente en un gran porcentaje fueron las enfermeras de Campeche, ¿sí? Entonces se diseñó este registro clínico de enfermería con la intervención de muchos profesionales de la enfermería, y se realizó, por último, así como van llevando las flechitas, se realizó el indicador de calidad, denominado indicador de calidad de registros clínicos de enfermería, ¿sí? Entonces estas son parte de las acciones que se diseñaron en un principio, y bueno, llevaron buenos años, ¿verdad?, porque la capacitación implicó capacitación en cada estado, ¿no?, y se diseñaron grupos de expertos, ¿verdad?, en donde pues íbamos a capacitar a todas las jurisdicciones del estado en torno a el llenado correcto de este registro clínico de enfermería, ¿no? A la fecha, pues, se sigue llevando en la mayoría de las instituciones de salud, porque todavía también les quiero comentar que hay cierto rezago, ¿verdad? Todavía hay compañeras que no lo aplican por muchas cuestiones, y a veces sobre todo tiene que ver con el miedo que se tiene, ¿no?, a la falta de conocimiento del proceso enfermero, porque el registro clínico de enfermería, el formato único de registro clínico de enfermería que se debe de aplicar en la Secretaría de Salud,
implica justamente el proceso enfermero, ¿no? Pero no es imposible, ¿no? Nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo que con todo y el miedo, con todo y a veces la resistencia, lo estuvimos aplicando, lo estuvimos llevando a cabo y lo seguimos llevando a cabo, y hemos visto que pues bueno, allí sí plasmamos todo lo que hacemos, ¿no? Porque siempre les digo, cuando asisto a laborar de forma asistencial, es un ir y venir, ¿no? Ir y venir en cuidados hacia el binomio, hacia el trinomio, y entonces en anteriores registros no se plasmaba todo esto, ¿no? Y en este registro sí existe esa oportunidad en donde las enfermeras podemos desarrollar nuestro pensamiento crítico y realmente individualizar el cuidado. ¿Sí? Entonces este fue el primer paso que se dio para la estandarización del cuidado y nos empezó a ayudar en esta parte de la calidad, ¿sí? de los cuidados de enfermería. Les decía, se realizó estos catálogos de planes de cuidados 2, ahí ustedes igual también pueden entrar a la página de la Comisión Permanente de Enfermería, revísenlos, por favor, están justamente también el inicio de todo esto, ¿verdad? Porque seguramente se van a dar cuenta que obviamente hay errores, obviamente estábamos empezando, todos los grupos de nivel nacional estábamos empezando en esta parte, pero sentó un precedente muy importante en torno a la calidad. Y pues actualmente, ¿verdad?, lo que conocemos como modelo del cuidado. El modelo del cuidado surgió en el año de 2016, se publicó como tal en el año de 2017 y actualmente es uno de los estándares de oro y nos sirve mucho para manejar esto. ¿Quién lo publicó? La Comisión Permanente de Enfermería, en específico la maestra María de Jesús Pozos, y que estuvimos también de la mano trabajando con ella para que todo esto se difundiera a nivel de nuestro estado. Entonces, este modelo del cuidado ustedes lo van a ver muy a fondo ya cuando vean proceso enfermero, pero bueno, aquí en grandes rasgos, ¿verdad? Se los voy a explicar, ¿no? Nos habla de este metaparadigma enfermero que al centro vemos en ese cuadrito, en ese rectángulo en verde, en donde está la persona, la enfermería, el entorno y la salud, ¿sí? Este metaparadigma que va a ser abordado a través de del método enfermero con todas sus etapas que ya nos hicieron favor de decirlas, ¿verdad, Gaby? Y posteriormente, ¿verdad?, en qué parte se implica el plan de cuidados enfermero, ¿no? Se implica justamente a partir de la planeación hasta la evaluación, ¿sí? Esto pues sabemos que se va a aplicar tanto en el primero, segundo como tercer nivel de atención. Todo tiene que ver con la atención primaria, la salud. Esto hace un enfoque integral y sistémico porque sabemos que esto es enfermería basada en la evidencia, es práctica de enfermería basada en la evidencia, la PEVE o la EVE famosa, ¿verdad? Porque a través de de la aplicación de estos planes de cuidados que actualmente se han convertido en algo más denominado guías de práctica clínica con planes de cuidados. Estas guías de práctica clínica nos ayudan a evidenciar la práctica de enfermería actualmente de una forma científica, ¿verdad? Porque para el diseño de una guía de práctica clínica se requiere investigar en muchos documentos, ¿sí? Y son revisados estas guías de práctica clínica una vez que se elaboran por el centro, por el CENETEC, ¿sí? Que es un centro que corresponde a investigación, ¿sí? Y sobre todo a investigación y tecnología, y entonces este CENETEC evalúa la calidad de estas investigaciones si realmente deben de estar plasmadas en estas guías de práctica clínica. Y entonces, ¿qué va a pasar si nosotros aplicamos guías de práctica clínica en nuestro registro clínico de enfermería? Pues noticias, novedades, ¿verdad? Y cosas importantes para la profesión de enfermería, porque estamos fundamentando el cuidado de enfermería en base a ¿qué? A la práctica de enfermería basada en la evidencia, ¿sí? Entonces requiere, ¿verdad?, para la implementación de todo este modelo, les voy a pedir igual también, si tienen el tiempo y la inquietud, o quienes ya lo hayan revisado, pues felicidades, y quienes no, dense a la tarea de entrar igual a la página de la Comisión Permanente de Enfermería. Pongan en Google, ponen Comisión Permanente de Enfermería
y le ponen modelo del cuidado. Les va a descargar el modelo del cuidado, son un poquito más de 60 páginas. Allí viene explicado todo esto con detalle para que vayan avanzando para su materia de proceso enfermero, que seguramente el maestro José Luis sé que se les va a explicar a la perfección, sí, pero para que vayan comprendiendo esto. Entonces, hay herramientas muy importantes, ¿verdad? Como es la implementación de la valoración de todo el método en general, ¿verdad? Hay diferentes métodos que las enfermeras utilizamos, desde patrones funcionales, aparatos y sistemas, cefalocaudal, dominios NANDA, el marco conceptual teórico, la conclusión clínica a través de las taxonomías NANDA, específicamente en donde le vamos a dar un nombre a esas respuestas humanas que el paciente me está presentando. La práctica basada en evidencia científica a través de las recomendaciones de la guía de práctica clínica de enfermería, porque acuérdense que actualmente existen guías de práctica clínica de enfermería, ahorita vamos a ver más adelante, ¿sí? En donde hay planes de cuidados implícitos, ¿sí? Y esos los podemos hacer nuestros, los implementamos en nuestro registro clínico de enfermería, lo implementamos con el paciente y entonces podemos evaluar, ¿no? Si realmente el cuidado que estoy brindando fue de beneficio al paciente o si tengo que replantearme incluso mi valoración y todas las etapas correspondientes al método. Y la clasificación taxonómica de la NOC adaptada, ¿sí? Entonces, otro documento que nos sirve mucho igual para la calidad, y este modelo no es nuevo, ya tiene sus años, pero es hermoso. Es hermoso porque nos habla justamente del modelo de atención a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, sí, con enfoque humanizado, intercultural y seguro. Y entonces fue un programa muy bonito, y digo fue porque les digo que sexenio que viene, sexenio que se lleva cosas buenas, desafortunadamente, no las retoman, no las hacen parte de ella, entonces se pierden muchas cuestiones, aun cuando, por ejemplo, yo les puedo decir que estos métodos yo los uso de forma privada, ¿no? Porque a mis pacientes utilizo esta situación del parto humanizado, entonces hago parte al padre, ¿verdad? O a la persona de mayor afecto de esa mujer que esté dentro de implícito en la atención del parto, en la atención del embarazo, ¿verdad? En la atención del puerperio. Y aquí podemos ver estas imágenes bien bonitas en donde las mujeres pues están siendo acompañadas, ¿verdad? Y están llevando un trabajo de parto saludable, favorecedor, porque se están generando hormonas, ¿no? La hormona muy importante que es la oxitocina, la hormona del amor, y esa solamente se genera a través de palabras bonitas, ¿verdad? De una caricia, del apoyo, ¿verdad? De la pareja. Entonces, a veces ni siquiera la misma oxitocina que nosotros colocamos, ¿verdad? De una forma rutinaria es necesaria, ¿no? Porque la mujer tiene un tan buen trabajo de parto, ¿verdad? Las contracciones están muy, pues en buena condición, ¿verdad? Existe una buena duración, intensidad, frecuencia, entonces no necesita a veces ni siquiera esto de ser canalizada, ¿no? Esto fue diseñado por los médicos de medicina tradicional y fue un programa muy bonito que se llevó a cabo sobre todo en las zonas rurales. El hospital de Oaxaca participó activamente, aquí en Puebla se llevó en el hospital de Cuetzalan, en donde por ejemplo pueden ver esas mesas, ¿verdad? En donde se realiza la atención del parto y no está postrada la mujer, atrás de ella pues está su esposo. Aquí podemos ver unas imágenes en donde el esposo está con uniforme, pero hay unos videos que más adelante vamos a ver en donde el esposo ni siquiera está con ropa quirúrgica, ¿no? Entonces está muy bonito y sobre todo por el trasfondo que tiene, ¿verdad? Esta atención humanizada a la mujer y que realmente viva la experiencia de un trabajo de parto humano, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Quiénes de aquí son mamás? Rápidamente. ¿Quién de aquí es mamá? Que nos quiera compartir su experiencia del nacimiento de uno de sus hijos. ¿No? ¿Todas son solteras? Sí, soltera.
Oh, perfecto, muy bien. Pero fíjense, aquí se van ustedes preparando para esa parte, ¿no? Si son solteras, bueno, no lo han vivido, les voy a contar, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando nació mi hijita, pues fue fabuloso, ¿no? Porque pude tener el acompañamiento de su papá, me sentí contenida, ¿no? Porque había personas que conocía, y entonces eso hizo que disfrutara, ¿verdad? Con todo y lo que conlleva esto, un trabajo de parto en donde las contracciones y el útero pues se está moviendo a una fuerza extraordinaria, ¿no? Y el dolor en un momento dado, que no debemos de manejar esto como un dolor, sino como una contracción, y eso va a generar a nivel emocional en la mujer otro tipo de emociones, ¿sí? Entonces, y nos va a cooperar, y ella va definitivo a disfrutar su parto, ¿no? Muchas mujeres, si ustedes les preguntan en las áreas de tococirugía de otros embarazos que hayan tenido y partos, ¿qué significó? Les van a decir muchas de ellas que horrible, algo horrible, ¿no? ¿Por qué? Porque fueron postradas, porque fueron maltratadas, porque fueron invadidas, porque no tuvieron una experiencia grata, ¿no? Entonces, en nosotros como profesionales de la salud está justamente asegurar esa experiencia. Y este documento es hermoso. La certificación de enfermería es otro estándar, ¿verdad?, que también nos ayuda. Lo que les decía yo, que actualmente existe esta certificación de enfermería para parteras profesionales, que estamos en ese camino, ¿verdad?, de poder realmente evaluar las competencias profesionales de las personas que nos dedicamos a esto, ¿no? Y certificarnos como tal y estar acreditados ante organismos internacionales que somos capaces, ¿verdad?, de poder brindar esta atención sin que se presente ninguna complicación. La certificación de enfermería general, que nos ayuda para valorar, evaluar los conocimientos del gremio de enfermería, ¿sí? Y pues los propósitos que tiene, ¿verdad? Justamente entre ellos está favorecer el desarrollo de la disciplina, algo que todas perseguimos, dignificar la imagen de la enfermera o el enfermero y de la enfermería, ¿sí?, entre otros. El catálogo maestro de guía de práctica clínica, que les decía que les voy a pedir igual lo consulten. No sé quiénes de ustedes ya han entrado a estas páginas y han podido consultar estos catálogos. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién habla? ¿Gaby? Ah, Lupita. Muy bien. Perfecto. ¿Quién más lo ha hecho? Sí, yo también. Muy bien, perfecto, Gaby. Excelente, me da mucho gusto. Bueno, pues quien no lo ha hecho, les voy a pedir que ingresen. Oli, perfecto, me da mucho gusto, Oli. Les voy a pedir que entren en Google, igual y catálogo maestro de guías de prácticas clínicas. Y existen dentro de este rubro, ¿verdad? Abren, entran al catálogo y está el apartado enfermería. Eso no implica, ¿verdad?, que no vamos a revisar las demás guías, porque existen, les mentiría el número, porque la verdad no lo recuerdo, pero sí son bastantes, creo que son más de 400 guías de práctica clínica médicas, y de enfermería sí son alrededor de 70. Pero muchas de ellas están enfocadas hacia esta parte, la etapa perinatal. Entonces, aquí vamos a ver algunas de ellas, porque son muchas, y todas lo padre de estas guías de práctica clínica es que se identifican por tener el inicio: intervenciones de enfermería durante la reanimación cardiopulmonar en el paciente neonato, intervenciones de enfermería en la atención de la mujer con herida quirúrgica infectada cesárea, intervenciones de enfermería para la promoción de la lactancia materna en los 3 niveles de atención, intervención de enfermería para la prevención y detección oportuna del parto prematuro, intervención de enfermería en el recién nacido mayor de 35 semanas de gestación con fototerapia en el 2.º y 3.er nivel de atención, intervención de enfermería para la atención de la mujer en inducción de trabajo de parto en el 1.º y 2.º nivel de atención, intervenciones de enfermería para la atención de la emergencia obstétrica en los 3 niveles de atención. Las guías de práctica clínica tienen elementos importantes. Recuerden ustedes que son producto de investigaciones, ¿sí? O sea, se revisaron muchos tipos de artículos, ¿verdad?, con cierto grado de evidencia científica, y se plasmaron en estos documentos. Entonces, algunas son recomendaciones, algunos son evidencias y algunos son puntos de buena práctica. Les pido que ingresen por lo menos a una de estas que les plasmé aquí,
¿sí? Por favor, para que las lean. Y además desarrollen otro mapa mental de la guía de práctica clínica que ustedes elijan de aquí, o de la que encuentren ahí en el catálogo maestro correspondiente a las intervenciones de enfermería, y hagan un mapa mental también, ¿sí? Pero lo que quiero sobre todo es que vean el diseño de las guías de práctica clínica, la importancia que tienen, ¿sí? Y sobre todo la aplicación. Algunas de ellas tienen contenidos, planes de cuidados en su interior. Entonces, estos planes de cuidados pues nos van a ayudar yo creo que esto es así como peladito y a la boca, ¿no? Porque estas guías de práctica clínica nos van a ayudar a evidenciar nuestros registros clínicos de enfermería basados en la evidencia científica. Implica, ¿verdad?, que los cuidados de enfermería los estamos aplicando en base a algo que ya está documentado, que otras personas se dieron a la tarea de investigar por nosotros, lo plasmaron en este documento, lo publicaron y ahora lo tenemos incluso al alcance de nuestros teléfonos, ¿no? Hay, por ejemplo, otras estrategias a través de las cuales se pueden imprimir y dejar en los servicios para consulta de todos. Y sobre todo, las recomendaciones de las guías de práctica clínica, plasmarlas en el registro clínico de enfermería. Y hacer la diferencia, ¿no? Y realmente evaluar si el cuidado que estoy plasmando y que me están diciendo otras personas, otros científicos, ¿verdad? Y que compañeras y compañeros se dieron a la tarea de absorber estos trabajos científicos, plasmarlos en este documento, ¿realmente funciona en mi paciente o no funciona? ¿Sí? ¿Fue de beneficio o no? ¿O de qué dependió? ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos que aplicar actualmente y nos ayuda también a la calidad. Los indicadores de calidad en enfermería, que sabemos lo que significan, ¿verdad? Y sobre todo nos van a ayudar a constatar, estimar, valorar, controlar y autorregular los resultados de un proceso, ¿sí? Actualmente hay 16 indicadores de calidad en enfermería. Anteriormente solamente eran 6, esos están publicados en la página igual de la Comisión Permanente de Enfermería, ya son también antiguos, más o menos del sexenio de Fox, pero posteriormente a partir del número 7 de registros clínicos de enfermería, se empezaron a tomar otros indicadores, ¿no? De tal forma que aquí, si ustedes observan, hay varios aplicados igual a la salud perinatal, como es el caso de bueno, obviamente el trato digno, ¿verdad? Registros clínicos de enfermería, manejo del recién nacido con peso menor de 1500, vigilancia y control del neonato con riesgo de hiperbilirrubinemia, trato digno en pacientes con... No, ese no. Vigilancia y control del neonato con alimentación a través de sonda nasogástrica, vigilancia y control del neonato con aspiración de secreciones a través de la cánula endotraqueal, vigilancia y control del neonato con catéter intravascular y nada más. Ellos son aplicables a la rama perinatal. Entonces, compañeras, pues estos son los principales indicadores y son los principales estándares de calidad que actualmente se utilizan en relación a la atención perinatal. Seguramente de las que están aquí presentes han observado igual también estos videos. Me gusta mucho compartirlos porque es una forma de concientizarlas. Un video dura 7 minutos y otro 3 minutos. Le voy a pedir por favor al equipo que me ayude a proyectarlo para que veamos la diferencia de atención que existe entre uno y otro escenario. Guardo silencio y observen los videos, por favor. Esta mujer tiene derecho a ser tratada de obviamente al que se hace sobre su cuerpo.
estar acompañada de una persona de contexto del trabajo de parto, el parto, la siguiente. Al elegir libremente la posición que para parir, parada, sentada, o inactiva, a expresar libremente sus decisiones y caminando, viendo, cambiando, Somos Mupec. Crece con nosotros. Somos Mupec. Crece con nosotros. A ser tratado con respeto y amor, a no ser objeto de prácticas y procedimientos rutinarios, invasivos, agresivos y en la mayoría de los casos innecesarios, como el corte inmediato del cordón, la aspiración de lesiones, la sonda plástica, la sonda anal, la vitamina K insaludable, el nitrato de plata en los ojos, a respetar su tiempo y la respiración incluso tu mamá y tu familia. No hay ningún apuro para pesarlo, para medirlo, para bañar. Ok, muy bien. Muchas gracias, equipo. ¿Me pueden apoyar proyectando el siguiente video? Por favor. El anterior. Gracias.
Muy bien, gracias equipo. Lo podrán parar si me hacen favor y nos vamos a la última presentación. Bueno, a la última diapositiva, muchas gracias. Ok, compañeras, pues antes de concluir quisiera escuchar qué fue lo que experimentaron al ver estos dos videos y relacionarlo con esto que estamos viendo justamente de la calidad. Lupita, ¿te escuchamos? El primer video se muestra sobre la atención que está dando la paciente sola alrededor de los profesionales de la salud. Nace un bebé, posteriormente de inmediato los vemos recién nacido y ya está ahí. Es lo que la segunda opción está muy padre porque la paciente no se siente sola de su esposo. Ahí vamos a dar una calidad humanizada y también cuando nace el bebé se da el apego inmediato, como establece la lactancia materna, que es apego inmediato al momento que nace, apego inmediato. Somos Mupec. Crece con nosotros.